En este experimento se analiza de manera cualitativa la caída libre de dos cuerpos de igual forma, pero diferente peso, observando si el tiempo de caída depende de la masa. Además, se estudia la relación entre altura y tiempo de caída de un balín en condiciones donde se puede despreciar el rozamiento con el aire. Usando la relación teórica altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Se medirán diferentes tiempos de caída para distintas alturas, permitiendo determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad g. Los objetivos de este laboratorio son determinar la ley distancia-tiempo para la caída libre, determinar la ley de velocidad-tiempo para la caída libre y por último determinar la aceleración debida a la gravedad. Los materiales que utilizamos fueron disparador con balín, contador de milisegundos, regla de 1000 milímetros, soporte, cables conectores y un platillo interruptor. Montaje y procedimiento. Se fabrica una esfera de plastilina similar al balín y se dejan caer ambos desde la misma altura para observar si existe diferencia en el tiempo de caída. Luego se arma el dispositivo experimental colocando el disparador de balín directamente sobre un platillo interruptor conectado a un contador de milisegundos. Se realizan varias liberaciones desde distintas alturas asegurando que el balín impacte en el centro del platillo. Para cada altura se toman varias mediciones de tiempo para obtener datos más precisos. ¿Depende el tiempo de caída de un cuerpo de su peso? No. El tiempo de caída de un cuerpo en sus condiciones ideales, sin resistencia al aire, no depende de su peso, sino de la altura desde la que cae y la aceleración de la gravedad. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración si no hay una fricción del aire. Si graficamos la altura en centímetros en función del tiempo en segundos, obtendremos una gráfica curva parabólica, no lineal. Esto se debe a que la relación entre altura y tiempo en caída libre es cuadrática. La relación que existe entre la distancia y el tiempo es una proporcional cuadrática, es decir, si nosotros graficamos x versus t al cuadrado, que es desplazamiento versus tiempo al cuadrado, vemos que se forma una línea recta, es decir, una ecuación lineal, por lo cual podemos inducir que es proporcional cuando tiempo aumenta el doble, desplazamiento se cuadruplica. Bueno, la primera pregunta nos pide que trace una rectas tangentes en la gráfica altura versus tiempo, que sería esta gráfica. Y esta es la gráfica de la altura versus tiempo, pero con las rectas tangentes. Bueno, la primera pregunta nos dice qué unidades tiene la pendiente en esta recta. Y las unidades serían centímetros versus tiempo, que corresponde a la velocidad. La otra pregunta, ¿qué significado físico posee? Significado físico de la pendiente de la tangente en un punto de la curva representa la velocidad instantánea del objeto en ese instante. La tercera pregunta, ¿tiene el mismo valor en todos los puntos? No. La pendiente no son constantes. Como muestra la tabla, aumenta con el tiempo, lo que indica que es un movimiento acelerado. Aquí vemos en la tabla los intervalos de tiempo, intervalos de altura y la velocidad promedio. También vemos que aumenta con respecto al tiempo. La otra pregunta dice que sí nos esperamos esta respuesta. Y la verdad sí, esperaba esta respuesta porque en un movimiento acelerado como la caída libre, la velocidad aumenta con respecto al tiempo y por eso la pendiente o velocidades también aumentan. Quinto, gráfica de altura en función del tiempo al cuadrado.
Procedimiento. Lo primero que se hace es calcular el tiempo al cuadrado para cada punto y se lleva a una tabla. Después se grafica altura versus tiempo al cuadrado. La gráfica de altura versus tiempo al cuadrado es una línea recta, lo que confirma la relación lineal entre la altura y el cuadrado del tiempo en un movimiento uniformemente acelerado, como se muestra en la gráfica. Bueno, en el punto número 6 nos pide hallar la pendiente de la gráfica altura versus tiempo al cuadrado, que vendría siendo esta, y también nos pide las unidades. Bueno, para hallar la pendiente de la gráfica usamos la fórmula general, que sería tomar dos puntos de la gráfica y los sustituimos en la fórmula general, que vendría siendo pendiente igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Bueno, aquí sustituimos en la fórmula y nos da como resultado aproximadamente 492.62 centímetros sobre segundo al cuadrado. Aquí está la respuesta. Y las unidades de la pendiente también serían centímetros sobre segundo al cuadrado. Para este punto necesitamos hallar la ecuación que relaciona las variables de altura y tiempo. Sabemos que en el movimiento uniformemente acelerado esta es la ecuación. Ahora, para caída libre sabemos que la velocidad inicial va a ser 0 y 0 por el tiempo, pues cancelamos esa parte de la ecuación. Nos queda que la altura según el tiempo en caída libre sería igual a 1/2 por la gravedad, ya que en movimiento uniformemente acelerado es aceleración, pero en caída libre la aceleración la hace la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazando en la fórmula, nos queda que la altura según el tiempo va a ser igual a 4.9 por el tiempo al cuadrado. Ahora, pasándolo en centímetros, nos quedaría 490 por el tiempo al cuadrado. Tomando una altura de la gráfica que realizamos anteriormente, nos queda que la altura en el tiempo de 0,225 segundos sería aproximadamente 24,8 centímetros, que es lo que muestra en la gráfica, lo que nos da a entender que esta es la ecuación que relaciona las variables de altura y tiempo. Punto 8. Posibles errores y correcciones. Los posibles errores son los siguientes. El error más común sería el error humano en la medición del tiempo. También el retraso por tiempo de reacción, no tener en cuenta la resistencia del aire, instrumentos de medición poco precisos. La forma de solucionarlo, de corregirlo, sería mejorar los sensores digitales, tener cronómetros automáticos y realizar múltiples repeticiones de... Por supuesto que podemos hallar el valor de la gravedad con los datos que tenemos. Si nosotros tomamos la ecuación general de funciones lineales, que es y igual a mx más b, podemos compararla con la ecuación de caída libre, la cual esta es desplazamiento igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si hacemos una analogía, vemos que el eje de las y le representa el desplazamiento, el eje de las x le representa el tiempo al cuadrado, y la pendiente m es representada por 1/2 de la gravedad, por lo cual podemos igualarla. Igualamos la pendiente de la gráfica que tenemos con 1/2 de la gravedad. Despejamos gravedad y nos da que es igual a 2 veces la pendiente. Reemplazamos pendiente, que son en este caso 49,15 por 2, nos da 98 centímetros sobre segundo al cuadrado aproximadamente. Lo convertimos a metros, nos da 0.98 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual es un valor bastante más bajo que el real de la gravedad, pero podemos intuir que esto ocurrió ya que en el experimento hubo muchos errores de medición y además que no se tomó en cuenta la fricción y otros valores que alteran este resultado. Algunos ejemplos reales de la caída libre podrían ser caída de una manzana de un árbol, un objeto que se deja caer desde una ventana,
una piedra que se suelta desde un puente y por último caída de gotas desde una altura.